Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que nos acompañe en esta cintura de la semana, el último miércoles del mes de octubre. Hoy tenemos a tres grandes mujeres que están participando de una conferencia, de un foro internacional que tiene que ver con las implicaciones de la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, referida al trabajo doméstico. Voy a presentar a la ministra de Trabajo y Previsión Social, licenciada Sandra Guevara. Buenas noches, bienvenida. Un gusto estar aquí en Gente V con este tema muy relevante para el país. También nos acompaña la doctora Andrea Bodolatti, ¿es correcto? No. Doctora Cristina de Marco, subdirectora general de Inspección del Trabajo de Uruguay. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y la licenciada Yamilet Jiménez Cubillo, ella es jefa del Departamento de Género del Ministerio de Trabajo de Costa Rica. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya adelantaba que es la ratificación del convenio 189. Es una necesidad que en El Salvador se pueda ratificar este convenio porque esto va a permitir un trabajo digno, trabajo decente a las personas que se dedican al trabajo doméstico. Sobre este importante tema, Jacqueline Pérez preparó una nota relativa al foro que le presentamos a continuación. Como ente rector en materia laboral, el Ministerio de Trabajo realiza una serie de foros y conversatorios para sensibilizar a los tomadores de decisión, entre ellos a los parlamentarios, sobre la importancia de ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, referente al mejoramiento del salario real, las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores, esta vez enfocado a las empleadas domésticas. El problema es que no hay nada que regule a este sector. Eso es el vacío que existe en este momento en la normativa laboral. Hay propuestas de reformas que han elaborado el movimiento de mujeres, los sindicatos, pero en este momento están durmiendo ahí engavetados en la Asamblea Legislativa. La titular de Trabajo lamentó que los diputados de derecha en la Asamblea Legislativa se opongan a que existan mejores condiciones para este grupo poblacional, que según el último censo de hogares y propósitos múltiples, superan las 115,000 empleadas que no cuentan con protección social. La oposición, que yo lamento mucho que no se haya, en este caso, tenido de parte de algunos diputados de derecha que no tengan la disposición de querer dar, en este caso, votos para la reforma al Código de Trabajo. Y luego, por supuesto, algunas resistencias con la ratificación del convenio 189. Este esfuerzo cuenta con el acompañamiento de organismos internacionales como ONU Mujeres, quien considera de suma importancia la ratificación de este tratado. ONU Mujeres está apoyando al Ministerio de Trabajo y al Estado salvadoreño en el análisis del convenio 189 de la OIT, que es el convenio que regula los derechos de las y los trabajadores domésticos. Una vez más, la ministra de Trabajo reafirmó su compromiso como gobierno de continuar avanzando en materia de derechos laborales, incluyendo a todos los sectores de la sociedad, y sostuvo que en este quinquenio una de las grandes apuestas es integrar al Seguro Social a por lo menos 25,000 trabajadoras que por ahora no cuentan con seguridad social, al tiempo que hizo un llamado a los partidos de derecha a ser coherentes con sus discursos de protección a la clase trabajadora. Bueno, ministra, usted como titular de salud, de trabajo, esta institución que es garante de los derechos laborales de todas las personas, pero ahora están con este tema del convenio 189. Para ello han hecho este foro donde participan diferentes países. Yo quisiera cuál es su opinión con relación, usted ya adelantaba que hay cierta oposición para que se ratifique esto, sin embargo, ¿qué es lo que hace importante para este sector de la población que se ratifique el convenio? Sí, importante decir que el convenio 189, primero es el último, digamos, en la lista de la OIT y que también se están tomando temas de los derechos de las mujeres al final, ¿verdad?, al respecto. Esto, por supuesto, es importante porque tiene que ver con la equiparación de derechos.
plenos y humanos para las personas trabajadoras de este sector de servicio doméstico, para hombres y mujeres. Ahora teníamos una actualización, de acuerdo a la encuesta de hogares y propósitos múltiples, en nuestro país se registran casi más de 136.000 personas trabajadoras domésticas y domésticos. La mayoría son mujeres, es un tema muy feminizado y por supuesto lo que establece el convenio son derechos respecto a que las mujeres y los hombres de este sector puedan contar con un salario mínimo, con contratos, de trabajo que no sean verbal, sino que sean escritos y además que tengan una cobertura tanto en salud, en previsión social, que hoy por hoy no la tienen, que ese sí es una limitante en términos de los vacíos que presenta el Código de Trabajo, que no regula la legislación para este sector. Y por ello estamos proponiendo se ratifique este convenio. La verdad que hemos venido desde la entrada de esta gestión de gobierno, fue una de las prioridades de mi persona colocada en la agenda de la OIT para que nos acompañara en todo el proceso de ratificación. Técnicamente nos ha acompañado y por supuesto esto está, digamos, a la luz de que hay mucho abuso, acoso sexual, acoso laboral y por supuesto el convenio establece la protección plena de los derechos de las trabajadoras y trabajadores del sector doméstico. Ahora, en estos foros, a partir del día 23 al día 27, hemos tenido a bien contar con 3 países para intercambiar los avances en esta materia de Uruguay, de Costa Rica y también Panamá, que tienen ratificados estos convenios. Es decir, en este caso, por ejemplo, 23 países han ratificado a nivel de América Latina y el Caribe este importante convenio. Ojalá El Salvador, el llamado es para los legisladores y diputados, diputadas de la Asamblea Legislativa, para que lo ratifiquen por los vacíos legales que existen en el Código de Trabajo y ante eso, por supuesto, no tener los derechos de previsión social, ni mucho menos la cobertura plena en salud para este importante sector que presta estos servicios domésticos. Muy bien, doctora Cristina de Marcos, si nos habla brevemente de su trayectoria en este ámbito de trabajo en el Uruguay y después que nos diga cómo ha sido este intercambio de experiencias, de ideas en el país. Bueno, estamos muy contentos de estar acá pudiendo ayudar a el avance de alguna manera de este país en lo que Uruguay de alguna manera ya ha logrado y está funcionando. Esto es muy importante. Bueno, yo soy funcionaria de carrera del Ministerio de Trabajo. Tengo mucha experiencia en inspección de trabajo por los años que llevo allí, por todo lo que uno de alguna manera ha visto y ha hecho a lo largo de muchos años. Y desde el 2005 hacia esta fecha, que pasaron 3 administraciones, todas respondiendo a la misma línea de gobierno, hemos transcurrido un diálogo social, una agenda pública y política sobre el sentido de que el trabajo doméstico no tenía que estar relegado, así como el trabajo rural, el trabajador rural también era relegado en el tiempo. Nosotros tenemos una ley de 8 horas del año 1915 y sin embargo en el trabajo doméstico esta ley no se cumplía. Por tanto, desde 2005 para aquí, el colectivo de mujeres, las cámaras empresariales y las personas que constituyen el sindicato, porque tenemos un sindicato único en Uruguay que luego se abre en ramas de actividad y una de ellas es la rama del servicio doméstico, ya tienen su sindicato, ya negocian, ya existen los consejos de salario desde el año 1985 que vuelve la democracia a nuestro país. Estuvieron interrumpidos luego en un tiempo de unos años, pero vuelve con mucha fuerza en el 2005 y allí se negocia tripartitamente, se negoció un salario mínimo para estas trabajadoras, porque digo trabajadoras porque la mayoría son mujeres, como decía la ministra, y de alguna manera el paso siguiente que vamos a tener, ya que tenemos una ley, antes de tener el convenio ratificado ya teníamos ley en el 2006, que
les da derechos a estas trabajadoras. Y el paso siguiente va a ser trabajar junto con la Liga de Amas de Casa, que son los representantes empresariales, y con el sindicato más el gobierno, en las categorías, en las actividades que estas personas realizan dentro de los hogares. Nosotros tenemos mucho pluripatrones. No todas, es una minoría la que tiene sin retiro. No existe para nosotros, es muy menor el trabajo en especie, eso se ha eliminado, y todo es salarial, por tanto es un avance muy importante y queríamos compartirlo con este país y darle fuerza, impulso y también de alguna manera generar estrategias para que las partes sepan y el Parlamento se dé cuenta que es muy beneficioso realizar la ratificación. Ya son 12 años, ¿no?, de recorrido en el caso de ustedes desde el 2005. Exactamente. Y en el caso de Costa Rica, maestra Yamilet Jiménez, usted está al frente de este Departamento de Género del Ministerio de Trabajo en Costa Rica. ¿Cuál ha sido este intercambio y la importancia de debatir este tema que muchas veces es relegado porque precisamente son trabajadoras, la mayoría, y trabajadores domésticos? Bueno, es importante tomar en cuenta que del año 1995 se crea la Ley de Igualdad Real de la Mujer, que establece toda una serie de mecanismos para que dentro de las instituciones se den cambios importantes para la atención de las mujeres, para ir cerrando las brechas de género que se habían identificado, y se van creando las unidades de género, las oficinas de la mujer a nivel municipal, con el fin de que en la institución todo el quehacer se haga con el enfoque de género, diferenciando las necesidades de hombres y mujeres. En el caso del Ministerio de Trabajo, desde finales de los años 90, hay un grupo de trabajadoras domésticas, Astradomes, que genera un liderazgo importante y empieza a tocar las puertas de las instituciones. Y ellas lo que solicitan es que se modifique el capítulo 8 del Código de Trabajo con lo que estaba estableciendo para las trabajadoras domésticas, especialmente la jornada. Este capítulo establecía una jornada de 12 horas, mientras que el resto de trabajadores y trabajadoras en el país tienen una jornada de 8 horas, cuando es una trabajadora igual que todas las demás. Entonces, esa fue la lucha más importante, empezar a cambiar la mentalidad de una sociedad que está acostumbrada en aquel momento, de alguna forma, a que las trabajadoras trabajen hasta más de 12 horas, ¿verdad? Entonces, se presentaron varios proyectos a la Asamblea Legislativa, 2 se archivaron. En el tercer intento se logró esta modificación. Es una modificación muy importante porque, repito, se logró disminuir la jornada. Además de eso, hace obligatorio el contrato escrito para este grupo, por la importancia, por la vulnerabilidad, ¿verdad?, que se tiene. Y es importante porque en él se establece la jornada, el horario, las funciones, ¿verdad?, todo aquello que es necesario para que la trabajadora pueda hacer valer sus derechos. No digo que el contrato en realidad no existe, existe, ¿verdad?, pero en este caso es una protección especial para las trabajadoras. Y algo muy importante también es que se define que tiene que ganar un salario establecido por el Consejo de Salario y que por ningún motivo se va a tomar en cuenta el salario en especie para poder regular el salario. Si lo gana, se establece por un artículo del Código de Trabajo que establece el salario en especie igual que todos los otros trabajadores. Pero ya en ese momento, cuando ya se modifica el Código de Trabajo, viene la ratificación del convenio 189, que para nuestro país no fue muy difícil, pues estuvo en todo el proceso de creación del mismo convenio en la Conferencia Internacional de Trabajo, donde hubo participación de los sindicatos y bueno, fue muy claro el sí de Costa Rica para el convenio 189 y posteriormente al presentarse a la Asamblea Legislativa pronto se ratificó. Claro. Lo importante es reconocer que para poder modificar el Código de Trabajo se llevaron muchos años, pero después de la ratificación del convenio 189 se han venido generando en el país toda una serie de cambios y de medidas que favorecen a las trabajadoras domésticas. Importantísimo, un tema que bueno, en El Salvador realmente es un tanto nuevo prácticamente de los 2 últimos gobiernos, que se ha empezado a hablar de la necesidad
y de la obligatoriedad que tenemos las personas que recibimos un trabajo doméstico de darles, por ejemplo, seguridad social. En el caso de El Salvador, ministra, entendemos que hay más o menos 8 nuevos sindicatos de mujeres trabajadoras del hogar remuneradas, y quisiera que nos dijera cómo se encuentran estos esfuerzos en El Salvador y cómo está esta vía de poder ratificar el convenio 189. Bueno, respecto a la organización sindical de las mujeres trabajadoras domésticas, a mi llegada no existía ninguno. Hoy existen 6 sindicatos, que el primero que le dimos la personería jurídica fue al Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remuneradas Salvadoreñas, SIMUTRES. Además, bueno, son con sus siglas 6 en total en este momento, que incluso ya pueden conformar una federación y luego una confederación. Decir que se necesita fuerza organizativa para incidir en las personas tomadoras para la ratificación del convenio. Hay algunas situaciones que han sido barreras, pensaría, en la no ratificar actualmente el convenio. Esta titular tuvo a bien conformar un comité interinstitucional en el año 2015, que precisamente dio el trámite de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es parte de este comité, el Ministerio de Trabajo, el ITEMU, Ministerio de Salud y también la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia de la República. Con visto bueno, el señor presidente Salvador Sánchez Serén se le dio trámite para que llegara a la Asamblea a la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahí está en análisis y, por supuesto, hemos hecho una labor importante a través del Ministerio y también la OIT para que técnicamente en estudios y en análisis la Comisión tenga el conocimiento de la importancia de ratificar este convenio, a falta de una legislación en el Código de Trabajo y a falta también de una cobertura social en derechos integrales o derechos generales, como digamos la cobertura que nos da la previsión social y la salud, que están ausentes. Son elementos que ha tenido el conocimiento la Comisión. Sin embargo, la barrera que se ha tenido es en el tema económico, donde se ha expresado de que cómo es posible que se le pueda pagar el salario mínimo vigente a las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico cuando, por ejemplo, pueden ser mujeres trabajadoras de la maquila. La OIT ha recomendado en un estudio que personas que devenguen un salario de $1,000 en adelante puedan, digamos, pagar el salario mínimo a las trabajadoras de este sector doméstico, que mayoritariamente son mujeres, en algún caso mujeres que se trasladan del campo a la ciudad, y en muchos casos han sido mujeres menores de 18 años. Esto no es permitido en la legislación salvadoreña. El código, bueno, a nivel del ministerio se otorgan permisos, pero en todo caso ni siquiera, digamos, a veces sucede eso. Ahora bien, el régimen especial que otorga, en este caso, el Seguro Social, se puede mejorar, que fue un avance cuando estuvo la administración del expresidente Mauricio Funes. Eso fue un avance ante la ausencia de tener este convenio ratificado, que por supuesto nos daría las posibilidades de mejorar los derechos humanos, derechos laborales, derechos plenos de estas mujeres, que también considero que es una deuda. Hay por parte del movimiento de mujeres Las Mélidas y Ormuza, que presentaron reformas al Código de Trabajo. Entonces, no se ha votado por estas reformas, no se ha votado ni siquiera para poder ratificar este convenio. Las ausencias y los vacíos de, digamos, esta legislación está, digamos, muy clara, y obviamente la resistencia o las barreras han sido más económicas, pero las salidas están a recomendación de los estudios que ha hecho la OIT. Y la otra modalidad que es interesante por parte de Uruguay y Costa Rica, el tema de los pluripatronos y también multipatronos,
que también en Costa Rica ya es una adopción reciente que va a ser muy interesante más adelante conocerla. Justamente, nos vamos a ir a la pausa. Al volver queremos saber cómo ha hecho tanto Uruguay como Costa Rica para, bueno, ya nos han adelantado un poco el tema de la ratificación del convenio, pero ¿qué tuvieron que hacer las trabajadoras domésticas, los trabajadores domésticos? ¿Qué luchas emprendieron? ¿Qué otras instituciones participaron para poder llegar al punto que en este momento tienen? Esto va a ser al regresar, no nos cambien. Nos está acompañando la ministra de Trabajo y también dos colegas suyas de Uruguay y Costa Rica que tienen también sus funciones en los ministerios de trabajo, y estamos conociendo cuál ha sido la experiencia en el caso de Uruguay. En el caso de Costa Rica queremos conocer a profundidad más el tema de la ratificación del convenio 189 relativa a las trabajadoras domésticas, y también el cumplimiento, porque no vale tener la ley, sino que la ley se haga efectiva. Quisiéramos empezar con la doctora. Bueno, efectivamente Uruguay ya tenía un camino hecho desde que en el 2006 se promulgó una ley que trae beneficios a las trabajadoras domésticas desde el punto de vista de sus salarios, desde el punto de vista de las licencias y salario vacacional, que antes tenían un porcentaje de un 45%, ahora tienen el 100%. Luego también influye la ley en los horarios, ya no tienen aquellas jornadas largas y que de pronto a la noche te llamaban para determinada cosa. Ahora en la ley tienen 9 horas corridas de descanso que no pueden ser interrumpidas. Tienen a su vez un descanso semanal de 36 horas consecutivas el domingo, y se puede hacer hacia el lunes de mañana o hacia el sábado de tarde, según convengan entre patrón y empleada. Y otros tantos beneficios como las horas extras si se pasan las 8 horas, que deben ser pagas al doble, beneficios en cuanto a maternidad, en cuanto a seguridad social. Y esto sinceramente era un camino ya hecho en el 2006, aplicado durante todos esos años hasta que llega en el 2011 a ponerse en la mesa de la Organización Internacional de Trabajo el convenio, y fuimos, por cierto, en el 2012 los primeros en ratificar, ya que el camino estaba prácticamente hecho, había mucho diálogo social, y la Liga de Amas de Casa, representando a los empleadores, le daban un fuerte apoyo junto con el gobierno a las solicitudes del sindicato. Lo que mencionaba la ministra del pluriempleo, empleadores, ¿cómo se manifiesta? ¿En qué consiste? En Uruguay es lo más común que existe. La persona que trabaja en el servicio doméstico tiene derecho a tener su vida normal. Es un empleo como cualquier otro, donde realiza un horario y se retira a la noche o a las horas cumplidas. A veces si empieza en la mañana, a las 4 de la tarde está fuera de su trabajo. Tiene sus 36 horas de descanso para dedicarle a su hogar, y de alguna manera puede tener 1, 2 o 3 en la semana trabajos con diferentes patrones. Ellos van aportando por la cuota aparte que le corresponde por los días que esta persona va a su casa, y la seguridad social sabe que tal persona, tal nombre, va a tener aportes de esos 2, 3 y no sé, podemos tener hasta 4 patrones si vamos muy esporádicamente a la casa. Y esto es bueno porque hoy o mañana su jubilación va a estar nutrida de estos aportes, y tenemos que pensar en la tercera edad porque no siempre se puede trabajar, y menos en un trabajo que tiene sus vicisitudes. Sabemos que en la casa muchas veces es duro el trabajo. Y los accidentes domésticos son lo más terribles. Exacto, también tenemos póliza por accidentes de seguros, de accidentes de trabajo, perdón. Qué maravilla. Bueno, y en el caso de Costa Rica, ¿cómo fue que se llegó a la ratificación? ¿Qué es lo que empujó? ¿Cómo se organizaron? ¿Qué fue lo que logró Bueno, ya se venía gestando una historia con la modificación del capítulo 8 del Código de Trabajo. Además de eso, también ya se había creado el Código de la Niñez y la Adolescencia,
donde prohíbe totalmente el trabajo de los niños menores de 15 años, también por las recomendaciones de la OIT, y se prohíbe el trabajo de las jóvenes de 15 años a 18 años no pueden dormir en las casas, no pueden trabajar con dormida, así le llamamos en Costa Rica. ¿Cómo le llaman acá? Trabajar con dormida. Con dormida, es totalmente prohibido. Y además de eso hay toda una serie de regulaciones para el trabajo de los menores de 18 años, mayores de 15 años, y hay una hoja de rutas para hacer de Costa Rica un país libre de trabajo infantil y sus peores formas. Esto es muy importante reconocerlo porque el que tengamos a niñas trabajando en los hogares, realmente estamos cortando de posibilidades a estas personas en cuanto a la educación. Y muchas niñas son mandadas a realizar trabajo doméstico, ¿verdad?, para sostener una familia, o son dejadas en las propias casas para cuidar hermanos, ¿verdad? Y realmente estamos cortando las posibilidades. Entonces, cuando ya se presenta, cuando la OIT presenta a la mesa esa posibilidad de adoptar este convenio, ya Costa Rica ya había avanzado, ¿verdad? Ya de alguna forma ya se había generado toda una discusión de años atrás, y cuando se presenta, la ministra de Trabajo de ese entonces inmediatamente lo presenta a la Asamblea Legislativa y se ratifica prácticamente, casi que inmediatamente. Pero ya se había llevado toda una campaña, ya se había creado el Día Nacional de la Trabajadora Doméstica, porque es importante posicionar en la sociedad de que es un trabajo igual que todos, ¿verdad? Que las personas tienen derechos, igual que todos los otros trabajadores, vacaciones, aguinaldo, feriados, el pago de horas extras cuando se devengan. Y después, algo muy importante es delimitar las funciones de la trabajadora doméstica. En el caso de Costa Rica, si hay cuidados de personas, tiene que establecerse claramente. ¿Sería un extra? Como un anexo, exactamente. Claro. Porque además tan duro que porque a veces tener... creemos que naturalmente la trabajadora doméstica, aparte de todos los oficios de un hogar, tiene que cuidar a otras personas, ¿verdad? Eso es algo totalmente adicional que tiene que pactarse en el contrato, que tiene que ser escrito. Aquí decimos, esos son otros $20. Son otros $20. Entonces, una vez ratificado el convenio, ahí un poco la deuda histórica es con respecto al tema de salarios, equiparar el salario, que es un trabajo que se está realizando, ir aumentando el salario de la trabajadora doméstica para que se equipare al mínimo establecido en Costa Rica, y es un trabajo que se está haciendo semestralmente. ¿Cuál es el mínimo de ustedes ahora? En colones son 231,000 colones. Perdón, este es el de aseguramiento. Es aproximadamente 178,000 colones. Podríamos estar hablando de unos $300. Ah, ok. ¿Verdad? Sí. Aquí ya, el ya de la trabajadora doméstica. Ajá. Pero el de peón agrícola y peón de construcción estaríamos hablando de unos $400. 400, claro, sí. Entonces la idea es equiparar en algún momento, de forma escalonada, el salario de la trabajadora doméstica al salario mínimo. Muy bien. Bueno, en El Salvador seguro la ministra les ha contado, ella ha sido pues una persona que ha logrado, claro, con el acompañamiento del gobierno, el presidente de la República, el aumento histórico al salario mínimo este año, lo cual es algo importante, y seguramente el tema de las trabajadoras domésticas y trabajadores, todavía no entiendo muy bien por qué trabajadores. Yo le preguntaba a la ministra fuera de cámara que si estos eran los jardineros o bodegueros, dice que no, que eso no entra en esta categoría. Sin embargo, ministra, ¿cuál sería la situación en este momento de este aporte? ¿Cuántas personas estamos hablando de que son trabajadoras y trabajadores domésticos en El Salvador? ¿En qué aportan, digamos, al país en términos del trabajo que realizan, que es el más invisible de todos, que está todos los días y que está en todas las casas? Sí, ministra. Bueno, es importante decir que se registran más de 136,000 personas en este sector, y en el caso del registro del Seguro Social es lamentable decir que no tenemos ni siquiera, según la actualización que nos hizo el Seguro Social, tenemos un poco más de 4,000 que son registradas, pero activas el 50%, o sea que no es significativo
el registro. ¿Por qué? Porque la cobertura del registro es voluntaria. Con el registro, digamos, obligatorio sería diferente, pero el régimen especial, cuando se aprobó en el año 2010, en mayo, se tuvo una meta de 25,000 personas trabajadoras del servicio doméstico, pero eso no se logró por la voluntariedad. En ese sentido, no se ha tenido el éxito que se esperaba y por tanto hay muchas limitaciones con este régimen, que por supuesto los beneficios son diferenciados con, digamos, el beneficio general que le otorga a las personas trabajadoras el Seguro Social. Ellas cotizan un 3%, 3.5% y el empleador con un 7%, pero la retención es igual que cualquier otra persona. Ahora, yo no entiendo o no comprendo, obviamente, por qué se le retiene la misma cantidad que, por ejemplo, se me retiene a mi persona o cualquier otra trabajadora sin tener, digamos, los mismos derechos. Ahora, según las explicaciones del régimen, es que no hay ninguna legislación que pueda, digamos, darle los plenos derechos a este importante sector. Entonces, no, digamos, le otorga más que la cobertura de maternidad. En el caso, digamos, de que tenga que parir, digamos, la trabajadora doméstica. Ahora bien, hay una serie de situaciones que se atienden en el Seguro Social, bueno, como es la atención de parto, la insuficiencia renal crónica, algunas otras, digamos, problemáticas de la salud, pero que no tienen la total cobertura. No hay subsidios, por ejemplo, cuando hay problemas de salud, de un accidente en el trabajo, por ejemplo, no tiene la posibilidad de poder inscribir a su cónyuge, sea mujer u hombre, solamente tiene la cobertura de las y los hijos. Entonces es un régimen muy limitado. La OIT ha hecho un estudio actuarial que por supuesto ha hecho recomendaciones muy interesantes para que esta modalidad multipatronos y pluripatrones de Uruguay y de Costa Rica es recomendable para que en el país se pueda implementar. Lo otro que hemos también tenido a bien, Ministerio de Trabajo, conociendo las experiencias de estos países, es que también podemos formular la propuesta de una ley que a lo mejor sea menos complicado. Uruguay, por ejemplo, formuló primero su ley y luego ratificaron el convenio. Ahora yo estaba leyendo detenidamente que la superintendencia en su momento podía también autorizar a través de un reglamento especial la cobertura de previsión social. Ahora la competencia la tiene el Banco Central de Reserva. Ya conversé con el presidente del Banco Central de Reserva para trabajar la propuesta de la norma, para que el banco la pueda autorizar y que estas mujeres tengan también una cobertura de previsión social. Por supuesto que la meta es que se incremente, digamos, la cobertura y además que sea obligatoria la inscripción. Hay más facilidades ahora en, digamos, inscripción vía electrónica, porque ya el Seguro Social cuenta con esa facilidad, pero también la recomendación puede ser que también sea la persona trabajadora doméstica la que se vaya a inscribir. Y es que no solamente pasa por una formulación de normativa o de ley que obligue a las y los patronos a la condición laboral, sino también al salario. Yo en mis apuntes tengo, ministra, no sé si me dejará mentir, que el 35% de las trabajadoras ganan menos de $100 al mes. Es lamentable, sí, es lamentable decirlo, que obviamente esa es la información que registra la encuesta de hogares y propósitos múltiples. Y en cambio, obviamente los hombres también tienen una remuneración baja, pero siempre devengan un poco más los hombres que respecto a las mujeres. Eso es otra situación que hay que equiparar en términos de derechos. Costa Rica, Uruguay nos ha intercambiado cómo han avanzado incluso en el tema del salario mínimo. En Uruguay, las trabajadoras domésticas, hombres y mujeres,
tienen un aproximado, entendí, Pasando los $500. pasando los $500. Y ese es el mínimo. Si en algún momento el patrón quiere subir ese piso, lo puede hacer. Y en el caso de Costa Rica, $300, que en este caso, cómo fue de difícil en el país este último incremento que ha llegado a un máximo de $300 para el sector comercio, servicio y 295 para las trabajadoras de la maquila. De manera que el régimen especial se puede modificar para beneficiar la cobertura de estos derechos laborales para de este sector. A la vez, trabajar paralelamente con la ratificación de este convenio, trabajar en la propuesta de la ley que ya ONU Mujeres nos ha ofrecido el apoyo para poder formular esta importante ley, que a lo mejor puede ser más viable, pienso, no sé. Yo no quiero dejar cortada la conversación y yo tengo que ir a una pausa. Vamos a ir a la pausa y al volver queremos conocer aquí en vivo y en directo cuáles van a ser las recomendaciones desde la experiencia de Uruguay, desde la experiencia de Costa Rica, que le pueden hacer a El Salvador para tener realmente en una condición digna a las personas que trabajan en nuestras casas. Esto será al volver, no nos cambien. Bueno, en redes sociales ya sabes que estamos en Facebook Live, transmisión directa. Carmen Callejas, adelante, ministra de Trabajo. Blanca Flores, muchos saludos. Isabel Martínez, gracias por darnos consejos a las compañeras que vienen de fuera. Y Georgina Salinas también manda saludos. Bueno, bueno, además son mujeres, ¿verdad? Como que estamos más sensibilizadas con este tema que nos toca. A ver, doctora, ¿nos puede por favor decir qué le podría en la experiencia? Claro, obviamente ustedes tienen más años en el tema de profundizar una democracia, pero ¿qué podríamos estarle diciendo a El Salvador en estos día y medio, 2 días que conocen la experiencia, en recomendación, que a ustedes también les ha facilitado, les ha servido? Y bueno, en principio, compromiso y responsabilidad por parte de los legisladores de que este convenio de la Organización Internacional de Trabajo va a traer aparejados a futuro, más a largo plazo, sí, tal vez no se vea en la primera instancia, más beneficios que problemas, porque generalmente cuando nosotros entendemos desde las autoridades del Ministerio de Trabajo, y creo que esto va a ser igual en todos los países, se está poniendo empeño en cumplir las normas, aunque sea de a paso, aunque sea de a poco. Se está poniendo empeño en darle seguridad social a personas que quedarían, si no, con una tercera edad que ya tendrían que mantenerla sus hijos o sus nietos, y tampoco la sociedad está en condiciones de esto. Creo que es más factible una ley y la ratificación del convenio que tenerlas en una inseguridad total, sin cobertura de salud, sin cobertura de seguridad social y apartadas del resto de los trabajadores que no tienen por qué, porque son trabajadores que además acompañan a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros mayores. Digo, tenemos que dar gratitud, y acá hablando en la generalidad, siempre hay excepciones, pero tenemos que dar gratitud a estas personas que apoyan en nuestro hogar. El diálogo social, fundamental, porque sin el diálogo social tripartito es muy difícil que salga. A los sindicatos fuerza, tal vez yo les decía hoy hablando con las mujeres que se acercaron a nuestro taller, no poner tanto la ansiedad adelante, sino ir lentos, solicitar lo que tienen que solicitar, pero a las personas claves, porque a veces regamos todo de pedidos y después esas personas no podían hacerlo. Entonces, hablar con las personas claves y la sensibilización, la concientización, abrir cabezas de que esto es a futuro y que si no lo vean reflejado en los países que lo tenemos y lo estamos aplicando. Eso es mucho más sano que vivir en
no diría yo en la oscuridad, pero sí aislado, y son los trabajadores como todos los demás. Que al final es también un cargo de conciencia, porque, bueno, ¿y qué voy a hacer yo con la persona que me atendió 20 años y de repente se va y no tiene nada? O sea, Exacto, en Uruguay pasa hoy que cuando alguien asume el contratar un trabajador doméstico, ya empieza a preguntar qué derechos, qué tengo que hacer, voy a afiliarla, la afilia, cuántos son los jornales, son 13 jornales en Uruguay los mínimos para que puedan tener derecho a todos los beneficios, ¿no? A la maternidad, a la salud, todo. Y ellos preguntan, ¿y qué tengo que hacer? Y la propia trabajadora, que ya sabe, porque fue informada, también le dice, yo quiero estar en caja, que eso es la forma en que nosotros decimos estar en la seguridad social. Yo quiero un trabajo digno, pero también reconocido. Claro. Y en el caso de Costa Rica, que es Centroamérica, que estamos, pues somos vecinitos, ¿cómo ha sido y qué beneficios realmente ha traído a este sector? ¿Qué recomendaría, que es un país más cercano, a El Salvador para ratificar el convenio? Bueno, los beneficios después de ratificar el convenio, pues ya lo mencioné anteriormente, y es el ajuste que se va ajustando el salario de trabajadoras domésticas, y luego la adopción de un sistema en la seguridad social que permite asegurar a las trabajadoras cuando trabajan medios tiempos, cuando trabajan por horas o cuando hay varios patronos o patronas. Este es un mecanismo que permitió prácticamente en un mes, porque este sistema es a partir de agosto de este año, en un mes y medio se han asegurado 1.400 trabajadoras, cuando teníamos históricamente 11.000 trabajadoras aseguradas. Entonces vemos que es una forma que está permitiendo que las mujeres tengan acceso a la salud. Aquí lo más importante que varios es la contribuyan salud. al final, ¿no? Que varios contribuyan, sí, y que el patrono contribuya de acuerdo a lo que le está pagando a la trabajadora, ¿verdad? Y es importante también fortalecer la coordinación interinstitucional, que se fortalezca y que realmente hagan un solo frente con las trabajadoras, que se fortalezcan los sindicatos y que realmente esos son procesos, son construcciones que tienen que ser firmes para que realmente valgan la pena y se mantengan en el tiempo. Pero sobre todo capacitación, que haya acceso a la información a las trabajadoras. En el caso de Costa Rica hay un 800 trabajo, que es una de atención telefónica a las trabajadoras y los trabajadores. Llaman muchísimas trabajadoras domésticas porque están... 800 es el número. 800 trabajo es una línea gratuita que permite que las trabajadoras y los trabajadores consulten sobre sus derechos, ¿verdad? Y esto pues fortalece, ¿verdad? Poder al trabajador para que pueda defender, y a las trabajadoras para que puedan defender sus derechos. Y por otro lado, y creo que lo más importante es sensibilizar a la población salvadoreña, de que ya la época colonial pasó y la época de la esclavitud pasó hace mucho tiempo, y tenemos que dejar atrás esa herencia. Y es duro, pero parece neocolonialismo, ¿verdad? El maltrato, el abuso, el pago mal, el no reconocer. A ver, ministra, El Salvador, ¿en qué equivale que pueda ratificar este convenio 189? ¿En qué se traduciría este beneficio? ¿Qué deberíamos o tendríamos que hacer para lograrlo? Sí, bueno, solamente quiero rescatar algo que no he dicho, que esta semana hemos colocado en agenda pública con las representantes que están aquí, con entidades como la Asamblea Legislativa, o sea, del Parlamento. Lamento decir que solo estuvo la representación del partido FMLN, una representación de Ghana, el resto de partidos estuvieron ausentes. Por supuesto, con el objetivo de que se enteren de estas, digamos, buenas prácticas y de los avances para ver qué podemos adoptar el país. El día de ayer llevamos a cabo con el sector, estuvimos ya con el sector de las organizaciones sindicales. Eso fue importante, y luego también hemos estado en una reunión con el Consejo Directivo del Seguro Social, sobre todo manejando, actualizando información, porque el seguro tiene también una decisión clave en la modificación de este régimen especial. Y también hemos tenido reunión hoy en la tarde con los inspectores e inspectoras. La doctora Cristina ha sido clave
para, digamos, intercambiar la experiencia de Uruguay, ya que no tenemos esa competencia. El convenio nos podría dotar de competencias que hoy por hoy no tenemos legisladas y que puede ser un empuje para las reformas al Código de Trabajo que nos dé los dientes al Ministerio para poder legislar en materia del trabajo doméstico en el país. Esa sería como una de las ventajas y por supuesto el otro tema es la igualdad de derechos. Eso es lo fundamental en el país, es un derecho humano, es un derecho que está pendiente para este sector, igual como lo decía Uruguay. La ley funcionó primero en su país y entonces ahora ONU Mujeres nos va a apoyar para que el Ministerio de Trabajo podamos formular esta ley especial para el sector del trabajo de oficios domésticos. Creo que puede ser menos complejo, la experiencia nos la ha compartido Uruguay y por esa vía también queremos transitar y no dejar de finalizar esta gestión de gobierno para poder avanzar paralelamente en la incidencia con los diputados, diputadas de la Asamblea Legislativa para que se ratifique. 2, la formulación de la ley, las reformas del Código de Trabajo y también la cobertura social y una quinta acción es la modificación al régimen especial. Hemos trabajado también con las Mélidas, con FEACIES, con las, digamos, representantes de estos países, con una motivación bastante fuerte porque vamos a lanzar una campaña que ya habíamos colocado con la OIT, que por supuesto la vamos a volver a colocar, que es trabajo como ningún otro, derechos como cualquier otro. El tema, ¿verdad? Esto lo dice todo. ¿Por qué no pueden tener las trabajadoras y los trabajadores domésticos este mismo derecho? Entonces es la esencia de lo que el convenio, por supuesto la protección social, estaría dándonos esa posibilidad. Así que el reto, el desafío es que trabajemos el sector empleador, gobierno y también el sector de la organización sindical para que tenga más impacto, más fuerza y por supuesto ya que existen 6 sindicatos de mujeres de este sector, pues entonces la invitación es a que trabajemos de la mano, que trabajemos juntos. Por eso estos foros están siendo dedicados para el sector empleador, que es mañana a las 9 de la mañana en el Hotel Real Intercontinental. Ese va a ser el cierre de esta jornada que hemos tenido a bien con la cooperación en este caso de la OIT, de ONU Mujeres y de la RIAL. Agradecimientos, por supuesto, porque estamos como nuevamente tocando el tema y por supuesto lo que quisiéramos es que antes que finalice esta legislatura se pudiese ratificar, pero vamos a continuar, esperamos que la correlación en la Asamblea pueda ser favorable y la invitación es en realidad a votar por esta ratificación. Muy bien, ministra. Bueno, doctora Cristina, un mensaje final de 30 segundos para la audiencia de Gente Ve. Bueno, que no dejen de luchar por este derecho que es fundamental y que nos hace bien a todos. Realmente a largo plazo y a corto plazo también lo vamos a ver. Maestra, Yamilet, también su mensaje final. Bueno, que en este proceso de cambio todos tenemos un aporte importante y lo más importante es cambiar nuestras mentalidades y realmente ponernos en los zapatos de la otra persona y reconocer que esa trabajadora doméstica tiene que salir de nuestros hogares a atender otro hogar y tiene una familia y tiene una vida y tiene todos los derechos igual que los tengo yo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, ministra, por haber venido esta noche. Sandra Guevara, doctora Cristina de Marco, del Uruguay, y Yamilet Jiménez, de Costa Rica. Esperamos que hoy empiece a pensar en este convenio 189, que si usted tiene a alguien que trabaja en su casa, también piense lo que han dicho nuestras invitadas esta noche y la necesidad de dignificar, querer y proteger a estas personas que nos permiten también salir a trabajar, si no, ¿cómo hiciéramos? Gracias. Un placer, buenas noches.
Bueno, el día de mañana a las 7 de la mañana, si usted llegó tarde, pues se puede volver a ver este programa en retransmisión, y a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista siempre aquí en Gen TV, el canal que te ve.